Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a tener un programa distinto, ya no similar a lo que usualmente hacemos en Diálogo en Panamericana. Nos hemos tomado una licencia. Este programa y el programa del siguiente fin de semana vamos a abocarnos un poco a enfocarnos a tratar el tema electoral en función de los criterios, propuestas también, claro que sí, que tienen las distintas organizaciones políticas. Por ello hemos dividido, a través de un sorteo interno que hemos realizado en el Departamento de Noticias de Panamericana, la decisión de contar en esta ocasión, este fin de semana, con 4 organizaciones políticas, y el siguiente fin de semana, de igual forma, 4 organizaciones políticas. Sus voceros, sus representantes están en el programa. Pero en la jornada de hoy vamos a contar con la presencia de 3 invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a la representante de Alianza Popular, Camila Ugalde. También está junto a nosotros, en los estudios de Panamericana, la representante del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, y también el representante del Movimiento al Socialismo, Nicolás Melendres. Ellos estarán formando parte de este programa especial de Panamericana. Hemos invitado también al representante de la Fuerza del Pueblo, Unidad Cívica Solidaridad, pero se han excusado, ellos no están participando de este espacio que hemos abierto en Panamericana. Lamentamos precisamente este hecho, pero tienen todo el derecho de prescindir o de negarse a participar de estos espacios que abren también los medios de comunicación. Con ello mencionado, vamos a explicar rápidamente cuál es la metodología de este fin de semana. Vamos a abordar los temas en programa en 2 partes. La primera parte está vinculada a tratar 2 ejes temáticos: economía, propuestas de solución en el marco de un análisis. Segundo, gobernabilidad, desafíos en el legislativo, además del tema de la conflictividad social, que seguramente va a ser un tema de mucho análisis. Estos 2 ejes temáticos en la primera parte del programa. Inicialmente vamos a partir con las palabras y la participación de Camila Ugalde, representante de Alianza Popular. Recordemos, amigos de Panamericana, hemos establecido inicialmente y de manera interna un sorteo previo en el que nuestros invitados especiales han participado precisamente de este escenario, de este mecanismo para establecer este orden, este rol de ingreso en el programa. Le damos la palabra. Camila Ugalde, representante de Alianza Popular. Adelante sobre el primer eje temático: economía, propuestas de solución. ¿Cómo está el país? Adelante, bienvenida. Muchísimas gracias, querido José Luis. Es un gusto poder estar aquí en Radio Panamericana, junto también a Sandra y Nicolás. Bien, estamos definitivamente en un momento crítico para el país. No es la primera vez que nuestro país está en una crisis económica, pero nosotros desde Alianza Popular entendemos de que en las anteriores crisis siempre la ha pagado el pueblo. Y ahora no queremos que suceda precisamente aquello. Entonces, nuestro diagnóstico, y esto difiere con muchos partidos de derecha, parte de que estamos en una crisis principalmente cambiaria, estamos en una crisis de posición externa, donde estas crisis se definen por 2 lados, tanto porque lo que uno exporta, ¿no?, baja en producción, o porque lo que uno exporta baja en precio internacional. En este caso, si bien los precios del gas están subiendo internacionalmente, los precios, bueno, en realidad nuestra producción de gas ha sido deficiente en estos últimos años. Esto nos está llevando a este momento en el que
por lo tanto, el país, el gobierno, el Estado no está recibiendo dólares. Esto se traduce en todos los síntomas que vemos día a día. La falta de combustibles, vemos las presiones inflacionarias, vemos el cambio de dólar paralelo, ¿no? Entonces entendemos de que el problema principal tiene que ver con la disponibilidad de dólares. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir dólares? Porque vemos que hay varias opciones en las que se pueden asumir de manera soberana desde el Estado, que tiene que ver, por un lado, con enfrentar también lo que es la ilegalidad de la explotación del oro. El Estado tiene que ser un actor central en esta explotación del oro y lo proponemos por parte de EPCORO. Ya la candidata a vicepresidenta Mariana Prado lo dijo en innumerables ocasiones, de que necesitamos hacer una producción, una explotación de oro de manera responsable. Esto representa el poder entrar al mercado internacional del oro a través del oro monetario y que esos dólares lleguen al país. Por otro lado, también, y esto se ha dicho recientemente en los últimos días, la candidata a vicepresidenta, cuando ella era ministra de Planificación, fue parte de una negociación con China para poder establecer una línea de crédito con este país. Estamos hablando de 7,000 millones de dólares. De estos 7,000 millones de dólares se han usado o nos hemos prestado como país menos de 1,000 millones. ¿Cuál es la característica interesante de este crédito? Es que es un crédito productivo. No se puede cambiar para que sea un crédito de gasto común o que podamos directamente comprar gasolina con este crédito. Se necesita invertir en producción. Por otro lado, entendemos de que necesitamos, esto más bien como un paraguas, generar un fondo donde se puedan conglomerar o donde podamos juntar todos estos nuevos dólares que puedan ingresar al país, pero también aportando o poniendo muy en cuenta de que los dólares que ya se producen en el país tienen que retornar a Bolivia. Es decir, se necesitan generar incentivos con especialmente el sector agroexportador para que los dólares que están actualmente fuera del país, ya sea incluso en paraísos fiscales, puedan retornar a salvar de la crisis a Bolivia. Creo que lo importante que diferencia la propuesta económica, tanto en términos de diagnóstico como de propuestas de Alianza Popular, tiene que ver con que la gente, el ciudadano común, todos nosotros no paguemos la crisis. La crisis la tienen que pagar quienes más tienen. Y de esa tiene que ser la salida más democrática y además le acaba de diferenciar a la forma en la que históricamente Bolivia ha salido de las crisis, ¿no? En este sentido, tenemos una lógica, y esto me gustaría hacer una comparación, digamos, a cómo funciona una familia. Cuando una familia tiene una escasez de dinero, tiene la opción, que en este caso plantea, por ejemplo, por la derecha, que es hacerse un préstamo, empezar a gastar y recortar los gastos, ¿no? Entonces se reducen lo que se compra en el mercado, se reduce el acceso a salud, se reducen hasta los recreos de los chicos, y uno se presta para cubrir lo que necesita gastar en alquiler, lo que necesita gastar en comida, etcétera. Y esa es una solución que es, por ejemplo, lo que se dice del crédito del FMI para poder hacer un crédito de gastos y reducir los gastos dentro del Estado. Nosotros creemos que la manera más eficiente y más sostenible en el tiempo tiene que ver con, por ejemplo, que una familia se preste efectivamente un capital, pero que empiece a producir, se genere una empresa pequeña, familiar, que eso es característico de los bolivianos, y que optimicemos los gastos, ¿no? Entonces creo que esa distancia es clave para entender la propuesta nuestra. Muy bien, muchas gracias a Camila Ugalde. Le damos la palabra a Sandra Rivero también para dar cuenta de este primer eje temático en el programa. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis. Contenta de compartir este espacio. Bien. También buenas tardes aquí a Camila y a Diego, un gusto. Bueno, partiendo por un hecho, ¿no? Nosotros creemos que la actual crisis que tenemos en el país es estructural, no solamente es una crisis económica, sino más bien conlleva una crisis estructural de sistemas de Estado, donde claramente los
cualquier tipo de solución que se pueda generar tiene que ir justamente a dar soluciones a las estructuras del Estado. No nos olvidemos que hoy en día el 30% de la población boliviana está por debajo del sesgo de pobreza y el 50% de la población boliviana todavía no cuenta con servicios básicos. Hay que sumarle también el hecho de que la especulación de los precios de la canasta familiar no hay quien las controle, ¿no? Y el control que genera el Estado es mínimo, casi nulo. Si hablamos de la política cambiaria, bueno, pues hoy en día pareciese que son los librecambistas los que generan la calidad, la cantidad y la proporción de dólares que se maneja en el circulante del país. Bajo esa lógica, nosotros asumimos que el problema no es solo económico, digo, es estructural, y esto deviene de una crisis en cuanto al desarrollo humano del país. No nos olvidemos que, usando un tanto la analogía que mencionaba Camila, en una familia con el desabastecimiento económico, es que hay crisis familiar en el entorno de comunicación, en el entorno de reconocimientos de valores, reconocimiento de los integrantes, y si eso lo transformamos y lo polarizamos y lo exfoliamos respecto a un país, como Maquiavelo le encantaba hacer, siempre ponía a un país como una unidad personal, pues claramente es la misma situación, ¿no? Bajo ese contexto, nosotros lo que proponemos es un interés en una economía enfocada básicamente en la equidad, sostenibilidad y la innovación. En esto, nosotros recurrimos a algunos planteamientos. Por ejemplo, en nuestro planteamiento económico, queremos priorizar la explotación del oro por encima del litio, porque claramente lo que no podemos seguir permitiendo es más préstamos o más contratos que puedan reducir la capacidad del Estado en cuanto a la decisión de sus ingresos por la explotación de sus recursos naturales. No nos olvidemos que el año 92, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, ya se había hablado de la explotación de litio, ¿no? Se hizo una gran reunión nacional donde justamente Potosí salió de esta reunión y dejó de lado ese contrato. Claro, eran otros tiempos, pero no es la primera vez que se habla de litio. Nosotros creemos que el litio no es la solución, al menos no de modo inmediato. Sin embargo, con el oro podríamos tener una mayor capacidad a atacar y dar solución al principal problema que tiene en este momento Bolivia, y es el tema de reservas. No podemos seguir permitiendo que, por ejemplo, que el gobierno use al Banco Central como una caja chica. Eso definitivamente tiene que anularse. Y el tema del oro, definitivamente, si lo usamos como un acopio en reserva, puede darnos una capacidad, pero amplísima, no solamente para el tema de prospección como Estado, sino también para un tema interno, de pagar una deuda interna, de capacidad de proyectos. Y ahí nos vamos a la segunda propuesta, el famoso 50-50 que nosotros proponemos. Hoy en día, el Estado se queda básicamente con el 80-83% de la reserva del Estado, ¿no? Y nosotros proponemos que el 50% vayan a los departamentales en sus diferentes espacios de decisión. ¿Cómo se hace esto? Y lo que pedimos y lo que sugerimos es que una vez que la asamblea sea posesionada con los nuevos asambleístas, cada asambleísta de cada departamento, independientemente de la bancada en la cual esté, tenga la libertad de ser proactivo y de consensuar en esta asamblea para que ese 50% llegue a nivel gobernación o a nivel alcaldía, un poco o más bien en mucho, destrabando lo que nosotros hemos llamado el Estado tranca, ¿no? Un Estado que básicamente está lleno de una tecnocracia que tranca justamente proyectos, tranca una inyección de capital al área rural, entre otras cosas. Aquí vamos a depender claramente de toda la afinidad que los nuevos asambleístas tengan, no con el Estado, sino con la sociedad a través del Estado. A través de ello también planteamos, por ejemplo, un perdonazo tributario, que eso ya lo hemos explicado anteriormente, es importante. Creemos que el Estado, a través de impuestos, aduanas, ha sido abusivo con algunos sectores que justamente deberían tener toda la capacidad de producir y toda la capacidad de volver a traer los dólares a Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ahí está el crédito para exportadores con preferencia cambiaria. Hay que dar un premio, hay que intentar impulsar a todos esos exportadores comprometidos con la economía interna y con la producción interna. Y justamente por ello queremos cambiar un poco el pensamiento de cambiar una exportación de cantidad por una exportación de calidad.
Muy bien, muchas gracias a Sandra Rivero, representante del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué dice Nicolás Melendres, representante del Movimiento al Socialismo en este primer punto? Economía, propuestas de solución. Adelante. Mucho gusto, José Luis. Un saludo a Sandra, Camila y a toda la audiencia que nos está escuchando. Básicamente, la propuesta del Movimiento al Socialismo se basa en 3 sectores económicos clave. Uno es el agro, otro es la minería y otros son los hidrocarburos. El agro, como ustedes sabrán, en la actualidad, a nivel mundial, la soya ha subido de precio. De hecho, el precio de la soya está a niveles mucho más altos que los mismos hidrocarburos y casi a la par del valor del oro. Esto se debe, obviamente, a los acontecimientos que están sucediendo actualmente en el mundo, tanto lo que es la guerra en Ucrania, la tasa de interés que puso la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha hecho que todos los exportadores, sobre todo de monocultivos en Argentina, en Bolivia y en tantos otros países, se dediquen a fugar lo que son los dólares. Una de las causas que justamente estamos padeciendo en Bolivia, la escasez de dólares, es la fuga de dólares. Y lastimosamente, estimado José Luis, tomando en cuenta que ya se acerca nuestro bicentenario, vale la pena recordar a uno de nuestros expresidentes, Germán Bush, que era uno de los primeros presidentes que había puesto en Bolivia lo que era el monopolio del comercio exterior, ¿no? Era el control del ingreso y salida de las divisas extranjeras. Ha sido una lucha sumamente importante la que estableció Germán Bush contra los varones de La Plata, del Estaño, contra Patiño, contra Aramayo, que justamente en esa época la libra esterlina era la que salía del país. Hoy estamos viviendo la misma época. Recordemos que en esa época, en 1939, 1940, se empieza a formar lo que es el Banco Central como un mecanismo justamente para controlar las divisas, ¿no? Y es algo que eso se había mantenido con la Revolución del 52, se mantuvo incluso en los años 70, 80, hasta los años 90, ¿no? Que obviamente vienen las medidas privatizadoras de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la primera medida que toma Gonzalo Sánchez de Lozada es dejar que nuestras divisas se fuguen. Quitar ese rol de tutor a nuestro Banco Central. Una de las cosas importantes justamente de un plan tanto político, porque no hay que olvidar esto, un plan económico no puede desentenderse de la política, ¿no? Para que una medida económica sea efectiva es necesaria una medida política. Y en este sentido, como Movimiento al Socialismo, no solamente vamos a velar por la canasta familiar para que no suba de precio, para que no nuestros exportadores no busquen solo, obviamente sí queremos que se exporte, obviamente cómo no vamos a querer que nuestros empresarios produzcan y generen trabajo, pero también es importante cuidar la canasta familiar. Y en este sentido, una de las cosas que vamos a hacer es controlar eso, ¿no? Controlar tanto, ver alguna manera, ¿no? Hay de negociar con nuestros exportadores que están que son las que generan las divisas, ¿no? Decirles, a ver, señores, aquí tenemos un país, necesitamos que inviertan en nuestro país. Y por el lado de la minería, nosotros creemos que los hermanos cooperativistas, como tú sabes, el Movimiento al Socialismo es un partido que representa el bloque nacional obrero y popular. Creemos que con los hermanos cooperativistas tenemos que dialogar, ¿no? No creemos que sea necesario crear una empresa de oro. A pesar que evidentemente se ha creado con fines justamente de rescatar las divisas que genera el oro, sino más bien creemos que vamos a crear refinerías, tanto en Potosí como en Oruro, para producir más oro y al mismo tiempo encontrar un diálogo, un puente con los hermanos productores, los mineros cooperativistas, para que ese oro que ellos están exportando lo vendan a nosotros, lo vendan al Estado, o veamos una manera, algún mecanismo de que estas divisas no salgan. Creo que estas medidas, tanto a largo plazo como las de corto plazo, que van a implicar también lo que va a ser la aprobación de créditos de nuestra Asamblea, que lastimosamente no se aprobaron en los últimos 4 años,
creo que eso en el corto plazo nos va a ayudar a encontrar una salida a la crisis actual que estamos atravesando. Perfectamente. Muchas gracias a Nicolás Melendres, representante del Movimiento al Socialismo. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto, en este primer eje temático, para seguramente escuchar algunas puntualizaciones, apuntes que tienen nuestros invitados, nuestras invitadas. Camila Ugalde, inicialmente, sus apuntes, sus puntualizaciones. Adelante. Bien, creo que estamos en muchos puntos en común sobre las medidas macroeconómicas. Está claro de que lo que se necesita es dólares para el país. Y eso es fundamental. Cualquier medida que vaya por generar, por ejemplo, ahorros en bolivianos, que eso es lo que está saliendo mucho en medios también desde otras opciones políticas, no va a resolver la crisis, ¿no? Por ejemplo, las lógicas de reducir los gastos fiscales, sí se necesitan optimizar, pero que no nos engañen. Al final, eso no va a traer combustible al país, eso no va a generar inversión y eso no va a resolver el problema de crisis cambiaria que tenemos. Una vez que ya tenemos estos elementos macroeconómicos, creo que hay que bajar a lo microeconómico. En esto, desde Alianza Popular, tenemos un elemento que es fundamental, que tiene que ver, primero, con el reconocimiento de cómo funciona el 80% de la economía nacional. Estamos hablando de la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Es que va desde las comunidades agrarias hasta las pequeñas empresas. Es todo ese tipo de economía que se desarrolla en base comunitaria, que en algún momento, y precisamente gracias a la larga historia de neoliberalismo en nuestro país, ha sido una economía de subsistencia. Esta economía popular tiene que ser fortalecida no desde una mirada sectorializada, individualizadora y que atomice el tejido social, sino más bien entenderla como eso, como un tejido horizontal, un tejido de relaciones humanas, sociales, familiares, de amistades, que necesita medidas específicas para este punto. Por ejemplo, hablemos de un crédito que hablemos de un lugar en específico, digamos de los bosques del norte de La Paz. Por ejemplo, en Alto Beni, en toda la zona de Palos Blancos, Zapecho, existe una experiencia muy importante que tiene que ver con la economía popular, que está cooperativizada en torno a la producción y exportación de cacao de primerísima calidad, no solamente para el mercado interno, sino para el mercado mundial. Incluso los chocolates tan caros suizos de Lindt son producidos gracias al chocolate del Seibo. Entonces ahí tenemos un muy buen tema que además aporta a la diversificación. Pero ¿qué necesitan estas comunidades? ¿Qué necesitan estas familias? ¿Qué necesitan esta microeconomía? Necesita créditos blandos. Y nosotros proponemos los créditos blandos, proponemos además poder resolver los temas tributarios que bajo la normativa actual tristemente afectan a quienes menos generan, a veces son los que más aportan, ¿no? Entonces necesitamos entrar con de manera muy específica a poder resolver los temas tributarios, pero también a brindar condiciones de crédito blando y obviamente lo que representa el trabajo de asistencia técnica y la armonización de muchas normas que están en ese sentido. Creo que eso es fundamental porque además va casado con lo que vamos a hablar después, que es con el tema de gobernabilidad. Si un gobierno entiende su país, puede gobernarlo. Si un gobierno y un partido o una ideología no entiende su país, no entiende cómo funciona, entonces muy difícilmente las propuestas o las medidas que busque asumir van a poder aliviar el problema de crisis que tenemos cada uno de los bolivianos. Entonces, nosotros estamos apostando por este tema de la economía popular, también asociada a lo que hablábamos al principio, de las medidas de inversión productiva. La economía popular se ve dinamizada, es ese motor interno que tenemos en nuestro modelo económico, que cuando existe una inversión del Estado, pero existe una inversión inteligente, ¿no? Que hable con las comunidades, que dialogue con el territorio. Si se logra hacer eso, entonces no solamente vamos a poder sostener esa economía, ese 80% de la economía nacional, pero además vamos a reconstruir el tejido social. Por lo menos vamos a dejar de atomizarlo como se ha visto en estos últimos años. Muy bien, muchas gracias a Camila Ugalde, representante de Alianza Popular. Nuevamente Sandra Rivero del Partido Demócrata Cristiano para escuchar sus apuntes, sus puntualizaciones. Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, una cosa es bien cierta, ¿no? Como decía Camila, todos estamos conscientes de la crisis. Sin embargo, aquí nuestra gran contraposición es que nosotros vemos que todos los binomios, todos los partidos entienden crisis como un espacio
de perjuicio momentáneo. Y lo cierto que no es así. Yo mencionaba en la primera parte que la crisis es estructural. ¿Qué quiere decir eso? Y lo relacionaba con el tema de no existe un desarrollo humano interno que vaya con la situación y con para dar situaciones, que vaya a dar soluciones que dejen de ser paliativas. Nuestro binomio Paz Lara y junto al PDC hemos armado toda una propuesta, no con el 100%, sino con el 1000% de cero a la corrupción. Mucha gente dice, bueno, hay crisis, no hay plata, no hay circulante. No es cierto. No hay circulante, es cierto, pero es porque ese dinero está dirigido primero en empresas que son poco funcionales para el país. La propuesta es justamente cerrar todas las empresas que no dan funcionalidad, que no sirven al país, o en todo caso readecuarlas. Hay que quitar, obviamente, el tema de la subvención a los hidrocarburos, que en realidad más que ayudar, perjudica. ¿Sí? Y lo tercero, y solamente para dar un ejemplo, quisiera graficar de las 25 cosas, de los 25 espacios que nosotros hemos identificado donde está el dinero. Voy a mencionar una más que hasta el momento no lo dijimos. Yo estoy segura que la población, por ejemplo, no sabía que anualmente salen casi 200,000 bachilleres anuales, varones, en el país. De esos 200,000 alumnos egresados del colegio, solamente el 40% hace su servicio militar. Los otros 160,000 van y compran la libertad militar. Una libertad militar hoy en día es entre 4,000 y 6,000 bolivianos. La pregunta es, ¿dónde se va esa cantidad de dinero? Se pierde claramente dentro del sistema de las Fuerzas Armadas. Nadie sabe dónde va ese dinero. En el tema del oro, por ejemplo, Diego mencionaba, sí, claramente hay que hablar con nuestros compañeros cooperativistas, pero no es un tema de a ver cómo le hacemos en su momento, ¿no es cierto? Nosotros creemos claramente que más importante que tener dólares en reserva, debemos tener oro en reserva. Y aquí viene justamente el tema de desarrollo humano, la idiosincrasia que el cooperativista minero tiene. Va a ser muy complicado decirles a ellos, bueno, ahora véndele al Estado, porque ¿con qué vamos a comprar ese oro? No va por ahí. Simplemente es adecuar las metodologías. Hoy en día, tú vas a FENCOMIN, o sea, no me acuerdo cómo es la institución donde uno va y pide cuadrillas, te dan las cuadrillas, pero no cuentas con tecnología. Y lo cierto es que esa tecnología viene del exterior, en los últimos 10 años con mucha tecnología china, con contratos a veces abusivos a los mismos cooperativistas, donde el 80 y hasta 90% extraen y se llevan del país. Solamente el 10%, o en el mejor de los casos 20%, se quedan los cooperativistas. Es decir, el cooperativista minero no explota el oro. Es por eso que en su pensamiento agarra ese 10%, 20% y se deshace de él, pero inmediatamente. ¿Qué proponemos nosotros? Que sea el Estado quien reemplace a estos accionistas extranjeros, poniendo nosotros la maquinaria, mismos contratos, no hay que cambiar absolutamente nada. Es más, podemos cambiarlos a favor, 70-30, pero esta vez el Estado va a extraer el oro y va a ponerlo a reserva. Y ya con esa cantidad de reserva se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a eso yo voy cuando digo, no estamos percibiendo que las soluciones no son solamente soluciones paliativas, deben ser estructurales. Cero corrupción, por un lado, pero cero corrupción, un cambio interno a los espacios de control del ciudadano, hablo de Fuerzas Armadas y Policía, créditos campesinos, créditos a los jóvenes. El otro día yo escuchaba a un representante de X partido y decía, por ejemplo, hay que apoyar al joven que sale con su carretilla y sus plátanos porque es un emprendedor. No, señor, eso no es un emprendedor, ese es un sobreviviente del día. Hay que agarrar con mayor seriedad las posibles soluciones que podamos poner. Perfectamente, muy bien, muchas gracias a Sandra Rivero, representante del Partido Demócrata Cristiano. Sus puntualizaciones también a Nicolás Melendres. Adelante. Estimado José Luis, el plan Plata y Vida de Eduardo del Castillo, nuestro candidato del Movimiento al Socialismo, es un plan que si tú lo analizas, está lleno de obras específicas, tiene propuestas legislativas, incluso mucho antes de ser un presidente. De hecho, mandó propuestas legislativas, como es el alivio tributario, alivio a los créditos,
si te das cuenta, nuestro candidato es un candidato de acción. Y eso es lo que lo ha caracterizado. Y creo que esa credibilidad que él ha dado a la gente le da la posibilidad de convencer de que puede lograr salir de la crisis que estamos atravesando, tanto a corto plazo como a largo plazo. Pero una cosa también es importante, porque al momento de hablar de programas políticos, generalmente todos solemos hablar de una manera marquetera, por decirlo de alguna manera. Yo tengo esta solución, yo tengo esta solución. Y creo de verdad que algo importante y que el votante sabe muy bien y no se le puede engañar son los principios. Y el movimiento al socialismo se caracteriza por ser un partido de principios. Si bien la ideología muchas veces no te podrá ayudar a entender la realidad o te puede llevar a cometer errores, sí te da algunos principios, ¿no? Y en este sentido el movimiento al socialismo ha definido que su camino es con la izquierda, es con el pueblo y que el ajuste no lo pagan los pobres. Nosotros vamos a trabajar para los pequeños comerciantes, para los trabajadores, para los estudiantes, para las amas de casa, para los trabajadores mineros, para los trabajadores fabriles, para nuestros comerciantes. Tenemos propuestas de lo que es la legalización de los autos chutos, con miras de protección del medio ambiente, algo que también es muy importante. Y también, ¿por qué no hablamos de lo que son los bonos verdes? Que puede ser una medida que a través de estos bonos también se pueden traer créditos externos. Pero eso solo son medidas focalizadas. Nosotros creemos que si estas medidas no tienen una visión tanto estructural, ideológica y de principios, entonces vamos a culipandear. Y el culipandeo, cuando un gobierno es popular, generalmente cae o tiende favoreciendo al adversario político, ¿no? Se empieza a abandonar a las demandas de la clase trabajadora, de la ama de casa, del estudiante, sobre todo de nuestros trabajadores, los más humildes. Eso, querido José Luis. Muy bien, muchas gracias a Nicolás Meléndez. Vamos a irnos al segundo eje temático que hemos preparado acá para el programa de este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con el tema de la gobernabilidad. Es de conocimiento público que existen evaluaciones, proyecciones respecto a lo que puede ser la etapa postelectoral en el marco de un nuevo gobierno. Se ha mencionado que el futuro gobierno, muy probable, así lo dicen las encuestas, algunos analistas, sea de oposición. Pero este gobierno no va a tener la posibilidad de tener solidez o de un apoyo mayoritario en las urnas. Por lo menos esa es la proyección, reiteramos. Ante ello, se va a tener que generar escenarios de gobernabilidad, no solamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional para buscar los 2/3 de votos, por ejemplo, y viabilizar varios proyectos que va a requerir el futuro gobierno, sino también en las calles. ¿Cómo se va a trabajar en este tema? ¿Cuál es la evaluación que se tiene? Este es el segundo eje temático. Le damos la palabra inicialmente a Camila Ugalde. Adelante. Gracias, José Luis. Bien, yo quiero partir de dos frases que creo que marcan la línea, ¿no? Por un lado, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Ese tiene que ser un principio fundamental para las bolivianas y los bolivianos, especialmente después de lo que hemos vivido en 2019. Por otro lado, también tenemos que entender de que históricamente en este país, las opciones neoliberales, de derecha, lo último que hacen es pensar desde el pueblo. Lo último que hacen es entender a la gente, entender a las grandes mayorías de este país, y eso es un factor principal para la gobernabilidad. Nosotros creemos, y esto en base a la evidencia de lo que hemos visto en los últimos años, de que somos la única opción que ahorita puede dialogar tanto en la Asamblea como en las calles. Y aquí hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? El tema de la erosión, de la atomización de las organizaciones sociales, a veces uno lo entiende como no solamente son aquellas agrupaciones, digamos, cercanas a lo que fue el bloque mayoritario del movimiento al socialismo, pero eso también es tejido social.
no solamente son agrupaciones políticas, es tejido social. Y nosotros necesitamos reconstruir ese tejido social a través del diálogo, pero un diálogo que esté marcado por vamos a reconocer, yo me reconozco quién soy, y tú te reconoces quién eres, y yo yo reconozco lo que tú piensas y de dónde vienes, y tú también reconoces de dónde vengo y qué es lo que yo pienso. Un diálogo así es verdaderamente honesto. Sin embargo, lo que vemos en general, tristemente, tanto en actores políticos como en algunos medios de comunicación que también son actores políticos, es de que no se establece ese diálogo desde el reconocimiento, se establece el diálogo desde la imposición de la hegemonía. Y eso nos ha dañado tanto en términos democráticos como en términos de gobernabilidad. Tenemos que retornar a eso y hacerlo desde las calles, pero también hacerlo en la Asamblea. Andrónico Rodríguez, como presidente del Senado, que además fue ratificado en múltiples, en todos los años en realidad en los que estuvo en ejercicio, por los 5 años, ha mostrado, primero, en términos de la interna del movimiento al socialismo, la posibilidad de lograr diálogos, el acompañar en la aprobación de créditos hasta que el movimiento al socialismo asumió la judicialización de la política, hasta el tema de los autoprorrogados. Es importante anotar de que la gobernabilidad ahí pasa también por la separación de poderes, porque se deje de judicializar la política, que es lo que más daño nos ha hecho en estos tiempos. Si nosotros hubiéramos, desde el MAS, se hubiera solucionado el tema de la candidatura, por ejemplo, de Evo Morales, que ahora obviamente es un factor de poder, desde las primarias, que se hubiera logrado con el diálogo interno, no estaríamos en ese problema de que va a representar la gobernabilidad y de Evo como factor de poder y obviamente de un voto nulo que tenemos ahora. Por eso digo, lo importante es poder generar mayor soluciones a los problemas de la democracia con más democracia, con diálogo. Estamos en ese momento en el país. Y esto también un poco en términos del enclave internacional, ¿no? Estamos con una ola de autoritarismos, estamos con una ola muy complicada de la extrema derecha, tanto en la región como en todo el continente americano y también en Europa, que está pretendiendo dejar, digamos, a los pueblos nuevamente a su suerte, ¿no? Y eso obviamente que te va a generar problemas de gobernabilidad, porque es la gente que no va a tener que comer, que no va a tener acceso a salud, que no va a tener pues las soluciones al alcance, porque sencillamente no va a tener plata, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado tiene que entrar para poder brindar condiciones, para poder cubrir necesidades. Hablar de gobernabilidad es eso, hablar de democracia es que la gente pueda comer 3 veces al día, es hablar de que se pueden existir condiciones de salud gratuita. Entonces tenemos que proteger la gobernabilidad en todos estos ejes, tanto desde el diálogo como también para generar condiciones, como lo ha dicho el candidato Andrónico Rodríguez. Todas las huelgas, las marchas, los bloqueos tienen una razón de ser. La gente no sale por deporte, sale porque tiene una reivindicación clara. Y se necesita un gobierno que tenga más allá que poner puño fuerte o querer imitar las lógicas de Bukele, por ejemplo, que desaparece garantías constitucionales. Necesitamos un gobierno que dialogue y que entienda los problemas estructurales de este país y que sepa solucionarlos desde el diálogo. Muy bien, muchas gracias a Camila Ugalde, representante de Alianza Popular. ¿Qué dice Sandra Rivero en este segundo punto? El tema de la gobernabilidad, desafíos en el legislativo y la conflictividad social. Adelante, Sandra. Sí, bueno, la verdad es que democracia con más democracia solamente funciona con la confiabilidad de la ciudadanía. Si no, no funciona. Y si vamos a hablar de gobernabilidad, hay que hablar también de la reconstrucción de la institucionalidad. Porque una cosa depende de la otra, definitivamente. No existe gobernabilidad si no hablas enteramente de consensos, de la capacidad de volver a reivindicar al Estado frente a la sociedad. ¿Qué quiero decir? El gran problema de Bolivia no es de ahora, es de siempre, es que no tenemos un objetivo país, no sabemos a dónde queremos ir. Y cuando uno no sabe dónde ir, cualquier camino sirve. Y lo cierto es que vemos 200 años casi de puras acciones momentáneas y circunstanciales y además coyunturales. Los movimientos sociales, como bien lo dicen, claro, buscan reivindicaciones, pero buscan reivindicaciones porque no confían en los procesos, no confían en la institucionalidad que además está destrozada y, por supuesto, no confían tampoco en sus representantes de la Asamblea, no importa si son diputados, si son senadores o son cabeza de Estado. Bien, si hablamos de gobernabilidad, entonces claramente nosotros tenemos que proponer un Estado claro
de qué queremos de Bolivia, a dónde queremos llegar. Cuando yo hablo de corrupción, por ejemplo, y de institucionalidad, hay que romper todos esos nichos de parásitos que han roto la confiabilidad del Estado para con el ciudadano. Aduanas, por ejemplo. Cuando tú rompes el esquema de aduanas y como proponemos poner diferentes espacios en el país de zona franca, das confiabilidad, porque además invitas a importadores con ciertos beneficios cuando traen tecnología, que es lo que más necesitamos, obviando la aduana. Y es un tema directo, sin intermediarios. Estás generando confiabilidad. El momento cuando hablas de créditos para el campesino, apoyándolo y además reivindicando su gran importancia en el desarrollo productivo interno, estás apoyando la confiabilidad del ciudadano. Tanto más confianza tú generes en el ciudadano, más gobernabilidad tienes. Tanto más institución pongas lo necesario, más confiabilidad tienes. No puedes hablar de una cosa si no es de la otra. Nosotros lo que proponemos es un Estado amable, agradecido y respetuoso. Amable con el continente, amable con el ciudadano y un Estado agradecido. Para ello, ¿qué requerimos? Un Estado potente, fuerte, con ciudadanos potentes y fuertes. Por eso recalco una y mil veces, la crisis no es económica, ese es el resultado de. La crisis implica un desarrollo humano, claramente donde los gobernantes en sus diferentes espacios te puedan decir al ciudadano, yo te veo, yo te siento, yo te entiendo, yo he estado ahí y sé cómo solucionarlo. Porque si no hablamos de institucionalidad, no hablamos de reconfianza del ciudadano para con el Estado, no podemos hablar de gobernabilidad, definitivamente. Nosotros lo que proponemos es una asamblea, eso voy a recalcarlo 1000 veces, de consensos. Que valga más el consenso en vía de una solución y de una vez fundir el Estado tranca a una bancada cerrada en posiciones partidarias que no siempre buscan un consenso, más bien buscan un beneficio partidario y un beneficio personal. El momento en que este Estado, a través de su gobierno, logre reconfigurar la confianza del boliviano para con sus instituciones, entonces ahí vamos a hablar de gobernabilidad. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Sandra Rivero, dando cuenta también de este segundo eje temático acá en el programa. ¿Qué dice Nicolás Melendres a propósito de este segundo punto, el tema de la gobernabilidad? Adelante. Estimado José Luis, y a toda la audiencia que nos escucha, creo que este es el punto por el que debíamos haber comenzado para entender la crisis económica y las soluciones también. Es decir, la crisis económica que estamos atravesando actualmente Bolivia es por los efectos políticos, los efectos de la gobernabilidad. Y no vamos a comprender cuáles son nuestras soluciones sin antes entender cuál es el origen de nuestros problemas. Y para esto es importante recordar que el 2019 hubo un golpe de Estado aquí en Bolivia, ocurrieron masacres, hubo una desinstitucionalización de nuestro Estado, hubo un gobierno de facto, hubo un saqueo de recursos, hubo paralización de obras. Mira, José Luis, ya han pasado 5 o 6 años. Nosotros ya teníamos un contrato con una empresa alemana, ASI Systems, para explotar el litio. Teníamos un proyecto grandísimo. Ya hubiésemos estado exportando a estas alturas baterías de litio, José Luis. Y todo eso se ha paralizado. Se ha paralizado por la conflictividad política. Lastimosamente, nuestros líderes no han sabido negociar, no han sabido dialogar, no han sabido tomar las medidas correctivas en su momento antes de que esto estalle. Y hoy pareciera que estuviéramos dirigiéndonos otra vez a un 2019. Y nadie se da cuenta de eso. Y me preocupa. Y hablando justamente de gobernabilidad, desafíos del legislativo y conflictividad social, yo llamo la atención a todos mis compañeros de la izquierda, a todos, sin importar la sigla política, el candidato, su preferencia, evistas, androniquistas, castillistas, a todos. Si no hay un puente, si no hay un diálogo, ojalá, José Luis,
no haya conflictividad otra vez. Si el pueblo no encuentra representación en el Parlamento, no sé qué vaya a pasar con nuestro país, José Luis. ¿Es un anuncio o una premonición? Si quieres, un pronóstico. Y eso me preocupa. Y te lo hablo más allá de vocero del MAS. Te lo hablo como un ciudadano más. Y me preocupa. Si no encontramos un diálogo dentro de la izquierda que canalice, que logre consensos para lograr una representatividad en el Parlamento, estoy muy preocupado. Y espero que me estén escuchando. Espero que me esté escuchando Andrónico, espero que me esté escuchando Evo. Bueno, Andrónico y Eduardo ahorita creo que se están preparando para el debate. Perdón. Pero para este escenario. Para este escenario, exacto. Pero llamo a todos, o incluso aquí a Camila que están en la mesa, o a cualquier otro representante, a Susana, a Carlos. Señores, o sea, tenemos que encontrar un diálogo, porque si no encontramos un diálogo, no podemos hablar ni siquiera de una composición legislativa aquí el 2025. Y eso me preocupa. Porque, José Luis, realmente me encantaría decirte, mira, va a haber una composición de la Asamblea Legislativa muy interesante, vamos a volver como en los años 90 a la democracia pactada, vamos a tener distintos partidos que van a tener que negociar gobernabilidad. Pero me temo que si no hay un diálogo previo en la izquierda, ni siquiera lleguemos a eso. Y me preocupa. Y me preocupa mucho, tomando en cuenta que estamos a punto de entrar al bicentenario de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Nicolás Melendres en esta su apreciación a propósito del tema de la gobernabilidad, desafíos en el legislativo y la conflictividad social. Seguramente tienen puntualizaciones, apuntes, una nueva ronda en este mismo punto. Empezamos con Camila Ugalde. Adelante. Gracias, José Luis. Definitivamente. Yo creo que aquí hay que diferenciar, por también un poco como tú planteabas la pregunta, José Luis, en términos de que sí, se pronostica un gobierno de derecha. Y haciendo énfasis en lo que decía Nicolás, ¿cómo se une la derecha en nuestro país? ¿Qué representa la democracia pactada? ¿A qué nos enfrentamos como ciudadanos, como ciudadanas? A que la derecha vuelva al gobierno. Porque eso hay que replantearlo nuevamente. No solamente es, es que, bueno, van a saber cómo solucionar la crisis porque son empresarios. No, es un tema de que hay una unidad en base a intereses. Hay una unidad que durante la democracia pactada ha representado un problema para la gobernabilidad porque había una manera de como que despedazarse el Estado y cada quien se hacía cargo de un tema y luego se tienen que pagar favores y luego los favores de la campaña y demás temas, ¿no? Esa unidad no puede ser la misma que se vea reproducida en la izquierda, porque eso nos diferencia. Se necesita una unidad en base programática, pero además principalmente en base a reconstrucción del tejido social. No se puede nuevamente entrar en lógicas de que, bueno, se tiene una relación con la gente, con las organizaciones sociales, solamente para poder generar gobernabilidad. Eso se ha hecho también, y eso tenemos que ser profundamente autocríticos de que la división de las organizaciones era para poder generar gestión. No podemos volver a eso. Estamos efectivamente ante un escenario muy complejo en el que esa reconstrucción del tejido social tiene que ser para lo que decía Sandra, para que las grandes mayorías de este país tengan un horizonte, para que podamos nuevamente reconstruir cuál es ese sueño como bolivianos, cómo empezamos este 201 de los años, cómo empezamos nuestro tercer siglo como país, repitiendo los mismos errores coloniales, neoliberales del pasado en cómo se distribuye el poder, o nos atrevemos a imaginar y a soñar algo distinto. Yo creo que estos últimos 20 años del proceso de cambio han traído muchas más ganancias que dolores. Definitivamente. Y en eso yo creo que es por lo que nos posicionamos a la izquierda en este país. Principalmente por las transformaciones de las condiciones materiales. Sí, hay muchísimas contradicciones. Y eso ha sido un gran error en cómo se ha comunicado, en cómo se ha debatido políticamente el tema desde la izquierda. Tenemos que reconocer nuestras contradicciones y tenemos que reconocer que hay formas de superarlas. Eso es principalmente entendiendo de que el enemigo lo tenemos al frente, no lo tenemos entre nosotros. Y si hay
enemigos entre nosotros, se tiene que apuntar claramente por qué se han hecho se han tomado diferentes decisiones políticas y bueno, pues a trabajar encima de eso. Yo creo que estamos en un momento de poder profundizar esa democracia de la que tanto hablábamos desde, por ejemplo, el 2010, después de los intentos del golpe cívico prefectural, la democracia de la que debatíamos el 2016, pero ya no desde la polarización política, sino desde cómo construimos un nuevo concepto de democracia basado en poder democratizar las condiciones materiales para la gente, que haya salud, que haya educación, que haya condiciones de vida digna. ¿Cómo no podemos poder imaginar un horizonte mucho más claro para las personas, que además esté de la mano con un desarrollo integral, que pensemos en la reproducción de la vida? Eso es fundamental, no solamente entendernos en base a las decisiones políticas y a las cifras macroeconómicas. Bolivia necesita volver a reimaginarse y eso es profundamente humano, José Luis. Yo creo que es muy triste que en los momentos de polarización terminamos en esos lugares de deshumanización del otro, ¿no? Lo hemos visto en el 2019, eso ha generado no solamente el hecho de que, pues los tanques militares hayan terminado matando a más de 30, 40 personas en el país, sino de que habían medios de comunicación que lo sostenían, que habían las conversaciones incómodas en la familia que decían, bueno, pues es que son salvajes, es que son ellos los que se los buscan. ¿Cómo vamos a hablar de una gobernabilidad? ¿Cómo vamos a hablar de que somos un país si entre nosotros no entendemos y no aceptamos la humanidad del otro? Yo creo que ese es un factor fundamental para poder alimentar la democracia en este nuevo tiempo. Muy bien, muchas gracias, Camila. Sandra Rivero ahora tiene la palabra sobre sus puntualizaciones en este punto. Gracias, Luis. Voy a empezar diciendo que a mí me sorprende que después de 6 años sigamos con la gran mentira del golpe, ¿no? O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones internacionales. Ahí hubo un fraude declarado, demostrado, y parto por esto porque yo hablaba de confiabilidad. El año 2019, el gobierno del MAS, encabezado en ese momento por Evo Morales, rompió la poca dosis de confiabilidad que tenía el ciudadano con el Estado. Pero además, si hablamos de confianza, ahora ni las Fuerzas Armadas son confiables porque de pronto te mandan un showcito de famoso golpe de Estado en plena Plaza Murillo, donde el candidato del MAS ahora sale, en ese momento salió con una pantomima, pero de lo más ridícula. Entonces, replico esto y digo esto no con el afán de atacar, pero si queremos hablar de principios, porque de eso habló Diego, tenemos que empezar pues hablando del principio de ser confiable, de ser leal con tu ciudadano. No se puede generar gobernabilidad en base a la desconfianza, eso es clarísimo. Y en realidad ahora que estamos a un paso, a unos días de ir al 201, de habernos independizado de un tipo de colonia, un tipo de ataduras, de pronto 200 años después seguimos con ataduras. Y esas ataduras son mentales definitivamente. Porque lo cierto es que, imagínate, que vengas de acá a decir, no, ya hablamos de principios y qué sé yo, por favor. El MAS en 20 años se ha encargado de desinstitucionalizar al país, se ha encargado de que los poderes del Estado sean completamente corrosivos a los intereses del ciudadano, se ha encargado de generar completa desconfianza a la institucionalidad, a las instituciones del Estado, al gobierno, a los representantes. ¿De qué principios estamos hablando? No se puede hablar de gobernabilidad en base a continuas, no voy a llamarle mentiras, puedo ser muy dura, pero definitivamente aquí existe una miopía política, pero abrumadora. Además, José Luis, ¿de qué derechas e izquierdas estamos hablando? La pandemia, claramente, hay poca lectura, me parece, ha cortado por completo ese viejo debate. Si algo hay que mencionar es que tanto derecha extrema e izquierda extrema tiene el mismo mal cancerígeno, y es que forman núcleos de poder cerrados con intereses personales de núcleo. No importa si desde de derecha extrema a izquierda. O sea, yo no entiendo de qué derecha me están hablando, porque ahora el actual posesionado, entre comillas, favorito del país, es más izquierda que más. Por favor, el señor, por ejemplo, Doria Medina, tiene ahí contratos millonarios, ¿sí?, firmados por el gran empresario Claude,
con el actual presidente de Bolivia. ¿De qué izquierda estamos hablando? Yo al único opositor que veo, por ejemplo, de derecha, entre comillas, es a Tuto Quiroga. El PDC, yo debo decir esto, me parece importante decirlo, el PDC, como doctrina política, como filosofía política, es un partido de centro-derecha. Sin embargo, en un análisis interno, nos estamos agarrando de una filosofía democristiana, donde para nosotros es prioritario, más allá de la filosofía política, la filosofía de vida, la filosofía del ser humano, la filosofía de la solidaridad, de la empatía, de que tú me importas. Y es por eso que el PDC ha abierto sus puertas a organizaciones sociales, a diferentes emergentes, los mejores y las mejores personas, hombres y mujeres, donde ahora están llenas sus candidaturas. Para mí eso es mostrar una acción efectiva de cambio, no basarse primero en fantasías animadas de que fue golpe, no fue fraude, en otro tipo de circunstancias donde parece que no hay autocrítica. Y esa falta de autocrítica lo muestran las encuestas. O sea, cuando hay autocrítica, el boliviano, el ciudadano, sin importar género o de dónde viene, tiene sentido común, reconoce la falla. Pero lo que cualquier persona detesta es que te mientan en la cara y te sigan queriendo engañar con discursos que ya pasaron y no reconociendo el error. A eso yo me refiero, que hay que poner soluciones estructurales. Y las soluciones estructurales comienzan por un desarrollo humano propio, interno a los partidos, donde yo reconozco mis fallas y me reivindico. No las continúo en el proceso discursivo. Muy bien, muchas gracias a Sandra Rivero. Para finalizar esta parte, Nicolás Meléndez, adelante. José Luis, quizá respondiendo a Sandra, la autocrítica está. La autocrítica está, sin lugar a dudas, se han cometido errores políticos, el movimiento al socialismo ha cometido errores, se cometieron errores en tanto el referéndum, haber convocado un referéndum y no haberlo respetado, sin duda, lo reconocemos, nos hemos equivocado. Pero eso no justifica que haya habido una irrupción de carácter fascista, donde se empieza a perseguir a las personas, como se lo hacía en la Alemania nazi, y se empieza a masacrar al pueblo, como sucedió en Sencata y en Sacaba. Eso, por lo menos, desde el lado de la izquierda, entiendo que como tú lo mencionas y respeto tu posición de centro derecha, por lo menos en el lado de la izquierda no lo compartimos. Y es en este aspecto, justamente yo mencionaba lo que había sucedido el 2019, porque con miras a que estamos entrando a lo que es el bicentenario de nuestro país, estamos ingresando básicamente a un estado que ha sido roto tanto por el golpe del 2019, por la pandemia del año 2020, el bloqueo de los créditos en el Parlamento, que nunca se aprobaron y que eso es una de las causas que hoy en día nos han generado la crisis de abastecimiento de dólares. Los bloqueos que hubieron en el año 2022 y 2023, otra vez el señor Luis Fernando Camacho, con el pretexto del censo. Es decir, tenemos un país altamente conflictivo. Y que si nuestros líderes políticos, tanto de derecha y izquierda, no logran encontrar los canales de diálogo, los canales democráticos para encontrar un encuentro y un consenso, vamos a decepcionar otra vez a la ciudadanía y no vamos a salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Por mi lado, como vocero del movimiento al socialismo, a mí me queda la responsabilidad de llamar la atención y exhortar a la izquierda. Es mi deber hacerlo para encontrar puntos de consenso, sin soberbia, sin ser sobradores, sin decir, ay, este candidato tiene el 2% y por eso no, que él venga conmigo. Así no se construye unidad. No podemos construir unidad a partir desde la soberbia. Y mucho más cuando hay unas encuestas que pueden ser cuestionables, porque están siendo cuestionadas tanto por derecha como izquierda, nos dicen
que estamos reduciendo en preferencia electoral. No puede ser así, no puedes ser soberbio. Tienes que ser humilde, tienes que dialogar, tienes que empatizar. Hay un documental, estimado José Luis, que invito a la población a verlo, de Robert McNamara, un exsecretario de gobierno de Estados Unidos que participó en lo que fue la Guerra Fría, donde habla sobre 10 lecciones. Se llama Nieblina de Guerra. Una de sus primeras lecciones se llama empatizar con el enemigo. Y habla cómo en aquel entonces el presidente Truman empieza a negociar con Nikita Khrushchev, antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial, ya con las potencias con armas nucleares. La estrategia que había desarrollado en aquel entonces McNamara era justamente empatizar con el adversario. Si no empatizamos, si no nos ponemos en el zapato del otro, no vamos a encontrar un punto de encuentro. Entonces, yo concluyo esta parte sobre la gobernabilidad, los desafíos del legislativo, sobre la conflictividad social. Si nosotros queremos ver un parlamento que logre diálogo, que logre consensos, señores, por favor, en la izquierda primero encontremos estos consensos. Necesitamos representatividad. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Nicolás Melendres. De esta forma, amigos, concluimos esta primera parte del programa. Vamos a irnos rápidamente a la segunda parte del programa, que retoma un poco la hermenéutica y la visión que tiene usualmente Diálogo en Panamericana de abordar temas de coyuntura. Y sin duda, uno de los temas de coyuntura es el actual proceso electoral en el que nos encontramos. Distintos elementos se han ido presentando. Pero antes, quizá por ahí en un lugar, en un espacio de nuestros invitados, podamos obtener una respuesta que se pregunta a muchos. Dice, la izquierda, el MAS fue de izquierda, el MAS es de izquierda. ¿Será así? O sea, los cánones para establecer bien la izquierda es ese. Históricamente, sectores y organizaciones políticas de izquierda han manifestado que el MAS, más bien todo lo contrario, formó parte de la nueva derecha. Recordemos lo que decía el Partido Obrero Revolucionario, para mencionar algún ejemplo. Esto para que nuestros invitados en algún momento puedan hacer referencia. Pero yendo ya al primer punto de esta segunda parte, el proceso electoral. ¿Cómo se está viendo este proceso electoral? ¿Cómo están las campañas? Se está hablando de una suerte de fin de ciclo a propósito de los resultados que pueden presentarse el próximo 17 de agosto, y también cuál es la característica del voto nulo, qué trae consigo, cuál es su efecto técnico y también simbólico. Vamos a dar curso a estos aspectos en esta parte en el programa. Empezamos nuevamente con Camila Ugalde, luego vamos a tener la participación de Nicolás y finalmente a Sandra Rivero. Empezamos con usted, Camila Ugalde, en este punto del programa. Bien, muchísimas gracias, José Luis. A ver, voy a empezar por este tema de las izquierdas y las derechas, muy rapidito. Yo creo que podemos en nuestro país, bajo nuestro contexto, con nuestras contradicciones, con todas las tensiones históricas, hablar de que la izquierda es aquella que piensa en la gente, que brinda condiciones. Incluso cuando hoy vemos candidatas a diputadas, a senadoras, donde hay una fuerte porción de mujeres, de pollera, aymaras, es un logro de lo que ha sucedido y lo que se ha transformado en estos últimos 20 años, incluso dentro de los partidos de derecha. Ese es un logro democrático. Y solamente retomando rápido, un tema de una aproximación de la pandemia, precisamente de cómo se ha solucionado desde la derecha, es que costaba más de 100.000 bolivianos tener una cama en un hospital. Y eso se ha demostrado en todo el mundo. En los países en los que había un Estado fuerte, había una respuesta eficaz a la pandemia. No existe un Estado fuerte, entonces ha habido mayor número de muertes, mayor número de contagios. Eso también se engloba en el marco de la izquierda. Bien. Ahora, volviendo al tema, ¿no?, de la coyuntura actual, estamos en un momento de judicialización de la política que es por demás preocupante. Aquí ya no es solamente el tema de
de llegar y discutir con las bases, de consensuar ideas, ¿no? De construir agendas comunes. Estamos en un momento en el que se pueden comprar jueces, se pueden comprar fiscales, se puede buscar bajar a algunos, pues a quienes han sido votados por el pueblo, a vocales de los tribunales, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, todo para poder acomodar los intereses de actores políticos. Eso lo hemos visto recién, lo hemos visto en el caso Consorcio. ¿Cómo vamos a tener y además lo hemos visto con el tema de las elecciones? ¿Cuántas veces se han puesto en riesgo las elecciones judiciales? Actualmente no puede el vicepresidente del TSE pedir una licencia por 3 días sin que, pues toda la población se exacerbe. Y eso tiene que ver con la judicialización de la política. Una persona se presta en cualquier parte del país a presentar una acción de cumplimiento, una acción ante el Tribunal Constitucional, y ese Tribunal Constitucional, que está con autoprorrogados, que siguen con intereses políticos, pues pone en riesgo nuestra democracia y pone en riesgo las elecciones. Entonces, ese es el escenario. Eso es un escenario crispado para todos porque no hay confiabilidad en las instituciones. Necesitamos reinstitucionalizar el país en ese sentido. Y en el tema de las campañas, obviamente hay una asimetría grandísima, porque primero estamos hablando de un personaje, de un candidato como es Samuel Doria Medina, con la plata que tiene, con además la cantidad de meses que tiene haciendo campaña, sino años, porque recordemos cuántas veces ha participado como candidato a presidente. Lo mismo en el caso de Tuto Quiroga. Y por otro lado, vemos en el caso de Alianza Popular una campaña que está reducida, primero también a muy poco tiempo, son menos de 2 meses de campaña, y en un escenario crispado con su propio piso político, con la atomización de las organizaciones, pero además con este intento de proscripción que ya se hizo. Y que además, recordemos estas elecciones, y esto es importante no ponerlo debajo de la alfombra, hay una proscripción a un candidato. O sea, gracias a una interpretación antojadiza a Evo Morales, claramente. Está proscrito. Exactamente, ha sido proscrito. Ese es su balance. Para mí va por ese lado. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional te dice, el mismo que además falló en algún momento que sí podía postularse a la reelección, ahora dice que no, incluso con una interpretación que cualquiera que vaya a revisar, pues el artículo 168 de la Constitución tiene por dónde cuestionar, ¿no? Entonces, pero además con una judicialización permanente. Yo creo que ese tema le ha hecho mucho más daño al país y a la democracia, porque no solamente parte de la lógica de que Evo pueda postularse o no, parte de que hay un grupo de gente, hay un grupo masivo de gente que se siente representado por Evo Morales que no tiene una participación política. Nosotros estamos haciendo el llamado también en esa lógica, en poder decir, el voto nulo no va a ayudar a que salgamos de la crisis, no va a ayudar a que podamos establecer diálogos, no va a ayudar a que pueda existir unidad. Necesitamos unidad con opciones electorales. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Camila Ugalde, representante de Alianza Popular, que está con la candidatura de Andrónico Rodríguez a la presidencia de nuestro país. Le damos la palabra a Nicolás Melendres, ahora como representante del Movimiento al Socialismo, en este primer punto de la segunda parte, el tema de del proceso electoral, las campañas, fin de ciclo, no fin de ciclo, voto nulo, ¿qué significa? Adelante. Bueno, fin de ciclo no sé, está por verse. Que la izquierda está cayendo, eso es obvio. Lastimosamente, lo que se conoció como el proceso de cambio hoy está más debilitado que nunca. Nos encontramos con candidaturas que están abajo del 6%, 7%, 2%. Tenemos organizaciones sociales que están divididas, encontradas entre sí, peleadas. Hay temores, hay incertidumbre. Fin de ciclo es una posibilidad muy fuerte. Y más vale que nuestros líderes abran los ojos y digan, bueno, señores, ¿qué queremos? ¿Queremos fin de ciclo o por lo menos pateemos la pelota un poco más allá, resistamos y volvamos a levantarnos? ¿Qué hacemos? Y parece que no están haciendo eso nuestras representaciones políticas. No quieren sentarse a dialogar. Sigue la soberbia.
sigue de mirar al compañero desde el hombro para abajo. Y eso es fatal, porque justamente esas actitudes son las que nos han llevado a la crisis desde el 2019. Es decir, la derecha, el adversario político, no hubiera podido asestar un golpe de Estado si no había las divisiones que empezaron a fracturarse dentro de la izquierda y que hoy se han destapado y están ante los ojos de todo el mundo. Y a causa de estas divisiones, a causa de estas rencillas, justamente se plantea esta pregunta: ¿fin de ciclo o no? Mi respuesta que te puedo dar en síntesis sobre esta pregunta, estimado José Luis, yo pienso que podemos pelearla, que este ciclo se puede alargar más. Este ciclo virtuoso que ha logrado crear más de 20,000 empresas en 14, 15 años de proceso de cambio puede seguir. Este ciclo exitoso que nos ha traído un éxito económico para que el ciudadano boliviano no tenga que preocuparse de tener dólares en su cuenta bancaria o que de un día para el otro el pan suba. Por supuesto, podemos pelearlo, podemos seguir, pero tenemos que lograr la unidad de la izquierda. El pueblo nos está viendo mientras nosotros nos peleamos en nuestras rencillas. Y vamos a abandonar al pueblo si no logramos un acuerdo, porque la derecha viene y viene con todo, y quiere el fin de ciclo, quiere volver a privatizar, quiere volver a ajustar a los pobres, quiere volver a venir a quitar los bonos, el bono Juana Zurduy, el bono Juancito Pinto, y eso es lo que siempre ha hecho la derecha. No sé si haya aprendido de sus errores. No lo sé. Si no, preguntémonos cómo acabó el ciclo neoliberal, José Luis. Es una pregunta que quizá otro joven la haya respondido el año 2002, 2001, cuando empezó el 2003, cuando empezó la crisis. De hecho, hay una entrevista muy interesante entre Mario Espinosa y García Linera cuando justamente estaban sucediendo los conflictos. Y hoy estamos viendo la otra cara. Y la política es lucha. La política es lucha y nuestros líderes tienen que entender eso. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿1 minuto? Pocos segundos. Pocos segundos. Bueno, a la siguiente vuelta te hablo del voto nulo que me preguntaste. Perfectamente. Muchas gracias. Le damos a Nicolás Meléndez. Ahora, Sandra Rivero, también en este punto. Adelante, por favor, con sus consideraciones. Gracias. Ahora yo quisiera solamente como un comentario. No, Diego, la política no es lucha. La política es la capacidad de resolución de problemas con consensos. Eso es la política, no es lucha. Bien, para dar un comentario anterior, pero claro, obviamente a la izquierda le gusta, pues, reconoce a los círculos en estado de indefensión, pero no para servirlos, sino para usarlos. Y la paro ahí, no quiero generar más polémica. Bien, este proceso electoral claramente está en una disonancia con los intereses del ciudadano. ¿Por qué? Por lo mismo que he estado mencionando en toda la entrevista, en todo este conversatorio: promesas incumplidas, falta de resultados concretos. El MAS tuvo una gran virtud en su primera gestión, y es que armó una enorme infraestructura de poder social. ¿Cuál fue el defecto? Que en la segunda gestión agarró esa enorme infraestructura de poder social y aplastó a todas sus organizaciones sociales. Claro, desde ese punto de vista, yo no sé de qué proceso exitoso me habla Diego, no tengo la menor idea. Nicolás. Diego. Nicolás. Digo Nicolás. Bueno, perdón. Tengo 3 nombres, está bien. Le atiné a uno. Claro, porque la bonanza a la cual él se refiere no tenía nada que ver con los sistemas internos. La bonanza a la cual él se refiere fue una bonanza mundial, en el cual Evo Morales tuvo la suerte de ser el presidente, y esa bonanza terminó siendo nada para la población. No voy a negar de ninguna manera, sí, que en la primera gestión de Evo Morales hizo tremendos avances en los contextos sociales. O sea, no hay manera de negarlo, sería una absurdez. Pero parece que
la factura de esos grandes progresos y cualitativos en contextos sociales fue básicamente aplastar la confianza de esas organizaciones sociales de modo sistemático. Lo que pasó en 2019 no tiene nada que ver con la fractura de la izquierda. Lo que pasó en 2019, que fue fraude, fue simplemente esa inteligencia intuitiva social que todas las sociedades tienen. No vas a engañarlos con lo obvio. Es simplemente eso. Bien, desde ese punto de vista, ¿qué vemos en esta campaña electoral? Vemos candidatos que se disfrazan de algo nuevo, de algo generacional, de algo proactivo, cuando en realidad tenemos este candidato Doria Medina. Si tú has leído su propuesta, no necesita el gobierno para poner en práctica esa propuesta. Puede hacerlo como un empresario libre. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué siempre entra en campaña sabiendo que su participación, ahora millonariamente pagada, como para abrirse espacios y cerrar espacios para los candidatos que no les conveniente estar ahí en mesa, y con la gran posibilidad de que parece que no entendió el análisis de los últimos 20 años? Tenemos un Tuto Quiroga que por algún motivo se quedó en el 2003, no avanza en su análisis social, no entiende la evolución que ha tenido no Bolivia, el mundo. Que Bolivia, al no ser una isla, ha tenido que sumarse a esa evolución de criterios, de sistemas, de mentalidad, de participantes en las nuevas políticas sistemáticas del mundo. Tienes a un candidato que juega con la credibilidad y la sintonía, sobre todo de jóvenes, que de pronto se compromete con un partido, se compromete con otro partido, deja ahí bancados a ambos partidos, luego resulta que no hizo sus papeles, y dice, oh, están atacando porque soy peligroso. No, señor, lo están atacando porque usted es la persona más informal que Bolivia ha tenido, como desgracia tenerlo como candidato, porque no se juega con la credibilidad y con la confianza del futuro votante, más en una situación como la de ahora. Y ahora tenemos obviamente un binomio que abre las puertas agarrando centro-izquierda, centro-derecha, que son los que han sido inaudibles para el Estado, para el gobierno. Y sencillamente esta campaña electoral se caracteriza por la incapacidad de generar confianza en el voto, y eso lo podemos ver en los índices de votos nulos o no sé por quién votar. Muy bien, muchas gracias a Sandra Rivero por dar cuenta también de esta parte en el programa del segundo punto de la segunda parte. Vamos a hacer una nueva ronda brevísima, bueno, en función de los tiempos que hemos establecido inicialmente, para dar cuenta de algunas puntualizaciones y apuntes. Empezamos con usted nuevamente, Camila Ugalde. Adelante. Bien, estamos en este momento también en el que tenemos que preguntarnos cómo se da el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso en términos de todos estos avances que hemos construido, ¿no? Porque lo que me preocupa, más allá de que se repita un 2019 en términos de lo que hemos visto de masacre, de represión, también es una preocupación por el hecho de que se desmantele lo avanzado, ¿no? Estamos de acuerdo, y eso yo le pregunto a la población en general. O sea, uno puede tener todas las críticas posibles al MAS, muy bien. Yo creo que, y soy parte de eso. Pero, ¿qué pasa con todo lo avanzado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el SUS, ¿no? Un gobierno que te dice, ¿no? Nosotros creemos que lo privado es lo mejor, y aquí cada quien más o menos que se salva como puede, va a fortalecer el sistema único de salud, lo va a dejar vacío. ¿Qué va a pasar con la educación? Precisamente el candidato de la que hacía referencia Sandra, Jaime Dun, y que ha estado repartiendo su plan económico por todos los candidatos de derecha, decía que para educación había que dar un bono, distribuir el PIB a través de bonos. Entonces, claro, puede llegar a ciertos sectores estas ideas, especialmente porque van en línea con algunos actores políticos como Milei y demás, que están teniendo un fuerte impacto, especialmente en los jóvenes. Pero y eso no tiene pues una solución real, no es una solución real. ¿Qué pasa con la gente en la que no tiene acceso a salud porque no hay una posta sanitaria cerca? ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar un seguro privado de salud? Tiene que ser respaldada por un sistema público, eficiente y capaz. Es decir, la salida de acá, de todo este problema,
de crisis económica, pero también de crisis de gobernabilidad y de decisión política, pasa por fortalecer lo que se ha construido, por encontrar las fallas, por poder profundizarlas, por buscar además formas adaptativas y dinámicas de cómo hacemos frente a un mundo que ya no es el mismo del que era hace 20, 30 años. Estamos en un mundo que se está constituyendo como multipolar, que ya nos representa un solo poder bajo, digamos, el brazo de Estados Unidos. Y eso requiere que volvamos a pensar más allá de la propaganda política liberal que estamos viendo en esta época, ¿no? Que es atomizadora, que es individualizadora y que nos llega a lugares donde no hemos podido llegar culturalmente. Creo que eso es un elemento que tenemos que volver a pensarlo, no como izquierda, no ideológicamente, sino como bolivianos, como bolivianas. Nosotros partimos de un tejido social, somos culturalmente colectivos, entendemos que los problemas se solucionan entre todos, dialogando. ¿Cómo eso no se va a reproducir en nuestro sistema político? ¿No? Esa misma forma de ser de los bolivianos se tiene que reproducir en sus representantes y en sus instituciones. A eso tenemos que apuntar en este momento de crisis, de conflictividad y demás, de que la salida no puede ser matándonos entre nosotros, que algunos se lleven la mejor parte, sino que tiene que ser en base a cómo construimos horizontes comunes, construimos lugares de igualdad y profundizamos las cosas que se han hecho mal. Y yo creo que y ahí es desde donde me gustaría posicionarme, desde donde le hablo a la gente. Yo soy una hija de este proceso de cambio, ¿no? Yo he nacido en el 93, yo he crecido, digamos, toda mi adolescencia viendo a Evo presidente, viendo a cómo el proceso de cambio ha transformado. Una historia contada por mis padres, por mis abuelos, de represión militar en los golpes militares, de desigualdad generalizada durante el neoliberalismo. Entonces uno dice, bueno, pues ya hemos avanzado hasta aquí, ¿por qué lo vamos a rifar otra vez? ¿Por qué vamos a tener que volver a los 90s? Si ya hemos avanzado hasta acá, tenemos que seguir profundizando. Y eso se hace solamente construyendo con una multiplicidad de actores, con diálogo, pero además con siempre la idea en la cabeza de que hay una utopía que nos permite seguir caminando. Yo creo que eso no hay que perder de vista y eso hay que defenderlo, vengas de donde vengas, de que se puede construir más. Muy bien, muchas gracias, Camila. Le damos la palabra a Nicolás Meléndez. Tenía algo pendiente, pero además puntualizaciones. Adelante. No, creo que voy con lo pendiente. Creo que es un tema interesante el que planteaste, José Luis, el tema del voto nulo, convocado por los compañeros evistas que están promoviendo el voto nulo. Creo que están habiendo casas de campaña por el voto nulo. Bueno, mi pronóstico sobre el voto nulo es que va a favorecer a la derecha, si es que tiene éxito. Creo que el pronóstico que tienen los compañeros evistas es que el voto nulo llegue a un 30%. No, ¿en qué parte del mundo se ha visto que un voto nulo, bueno, quizá las judiciales, que es un tipo de elección que no implica un voto contra candidatos o por candidatos en sí mismos, sino era una expresión de un voto contra una forma de representatividad política, como es la elección judicial. Pero en este caso no. En este caso creo que no aplica. Y si tuviera éxito, estimados compañeros evistas, el voto nulo va a favorecer, si se llega a plasmar esta última encuesta que sacó Unitel, va a favorecer grandemente a Samuel Doria Medina y a Tuto Quiroga. De la representación parlamentaria que tendrían, se va a multiplicar por 2. Y es decir, no van a tener 2/3, van a tener, no sé cómo decirlo, 4/3. O sea, van a barrer con todo. Y vamos a tener un gobierno como el de Milei. Un gobierno como el de Milei que te va a meter una ley omnibus que le va a quitar facultades al Parlamento, que va a resumir todo el poder al Poder Ejecutivo y va a empezar a tomar medidas de facto. Hoy en día el gobierno de Milei está siendo cuestionado porque está tomando medidas de facto.
no está ni siquiera respetando la tradición republicana de la Argentina. Y aquí no duden que estos señores de la derecha no van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo, por supuesto que sí. Lo han hecho en los años 80, lo han hecho en los años 90. ¡Caramba! No se han podido aguantar, no han podido, haber aguantado el 2019 incluso. Mira, José Luis, y este es un llamado de atención a la derecha, que no debería hacerlo. Pero fíjate, José Luis, sí, te pongo dos escenarios. Si el 2019 el señor Mesa aceptaba los resultados, los primeros, donde el MAS ganaba con un 48, 49%, no me acuerdo, y la Alianza de Comunidad Ciudadana igual tenía un 47%, oye, tenías un parlamento, pues, que te iba a bloquear todo. Tenías un parlamento poderoso de derecha. La derecha tuvo la oportunidad de hacer una reconstrucción institucional política perdurable en el tiempo y no la tomó. No la tomó porque prefirió escuchar a las voces fascistas como la del señor Luis Fernando Camacho. Y hoy en día, todas esas personas han salido a decir en los distintos debates presidenciales, a confesión de parte, el señor Tuto Quiroga, Laca Inco, y el señor Samuel Doria Medina se quiere desentender del gobierno de facto de la señora Yanine Áñez. Cuando él era parte de ese gobierno, era su senadora. Señores, por favor. Gracias, José Luis. Muchas gracias a Nicolás Melendres. Para finalizar esta parte del programa, en este punto, Sandra Rivero. Gracias, José Luis. Definitivamente, hablar del voto nulo o el voto en blanco es hablar también de la poco convencimiento de los partidos para con el ciudadano para intentar impulsarlo a que genere un voto informado. ¿Qué quiere decir? Mucha de la gente que dice no sé por quién voy a votar o yo voy a votar en nulo es porque no tiene la información y no porque no exista, sino porque aquí hay un análisis que posiblemente moleste, es un análisis disruptivo, pero yo insto a la población a pensar de la siguiente manera. El voto, José Luis, no es un derecho solamente. El voto es un acto de valentía. El voto es un acto hasta de irreverencia contra esa desobediencia de los gobiernos hacia el clamor, el pedido y hasta la exigencia del pueblo. El voto implica yo agarro las riendas del país y determino cómo se hacen las cosas. Eso es el voto. No solo es un derecho, es un acto de valentía, un acto de decisión. El momento que el ciudadano no vota o vota nulo, está cediendo ese poder a quien ingresa al gobierno. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Instamos primero al ciudadano a que el fanatismo tiene límite. El señor Evo Morales piensa que con un llamado al voto nulo, me parece que piensa que sencillamente él está ante una ciudadanía completamente fanatizada. José Ingenieros decía, los fanatismos son limítrofes a la estupidez. Y es verdad. El boliviano puede ser muy querendón, muy lo que usted quiera, pero lo cierto es que hoy en día estamos en una crisis estructural del Estado, donde dudo mucho que ese fanatismo llegue a tener la redundancia de yo voto nulo. No, o yo voto en blanco. Lo cierto es que nosotros habíamos propuesto, lo voy a repetir, el Parlamento, la Asamblea debería tener una sistematización de informes, donde mensualmente cada bancada pueda poner en un computador donde el ciudadano ingrese abierto a todo público y ver qué están haciendo los asambleístas de una bancada, de otra bancada, cuándo han sesionado, cuándo mencionaron, cuándo consensuaron, cuándo se pelearon. El boliviano merece saber a dónde y por qué está su voto. Y en el tema del voto hay dos fases. La primera, que es justamente lo que hemos estado haciendo, el proceso de control de voto y control electoral en mesas. Primera fase, yo voy,
voto y precautelo que mi voto se respeta. Y la segunda fase es cuidar mi confiabilidad en ese voto. En base de este sistema que proponemos, donde cada diputado, cada senador dé un informe a su bancada, para que tampoco haya eso, oye, ¿y tú de qué ganas, no? Porque de pronto veo las camas, estás comiendo pollito, estás durmiendo, ahí van los pocos impuestos que yo doy, ahí va mi esfuerzo. Entonces me parece que el voto nulo o en blanco no es una opción, no debe ser una opción. Indiferentemente a quién podría favorecer, derechas, izquierdas, no importa, no es el tema. El tema es instar a la población a su responsabilidad cívica, a cobrar valentía con su voto, a cobrar decisión con el cuidado de su voto. Porque el voto representa, yo existo en este país. El voto te grita, yo te estoy fiscalizando y te estoy dando mi confianza. Es así de sencillo. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Sandra Rivero. De esta manera concluimos también este punto en el programa. Nos vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a hablar del bicentenario de nuestro país, 200 años, obviamente, no solamente desde ese punto de vista de homenaje, reconocimiento a lo que ha sucedido con nuestros héroes, por la lucha por la independencia de nuestro país, sino también ya desde un punto de vista reflexivo, en qué situación está el país. Autocríticamente escudriñaremos, se ha cumplido, se ha avanzado, no se ha avanzado en estos 200 años, esos detalles. Empezamos con, nuevamente, Camila Ugalde. Adelante. Bien, José Luis, a ver, yo en esta primera intervención quisiera hablar un poco sobre la parte histórica que me parece muy interesante para un poco como que reconceptualizar algunas cosas. ¿A qué estamos acostumbrados en el sistema educativo, pero en general culturalmente, cuando hablamos sobre la historia de Bolivia? Primero, mucha vergüenza, ¿no? Somos un país que no ha podido desarrollarse a pesar de ser profundamente rico, somos un país que no tiene norte, somos un país casi de que accidente. Hay personas que te dicen eso. O solamente entendemos nuestro país a partir de qué presidente vino después de cuál. Yo creo que aquí necesitamos como sociedad, y esto también es una posición ideológica, de decir el territorio nacional, cómo se ha creado Bolivia, cómo se ha dicho nosotros queremos ser independientes, parte de una lucha del pueblo llano. Las heroínas de la Coronilla, todo el pueblo guaraní detrás de Apiahuayquitumpa. Estamos hablando de también cómo se han podido distribuir las tierras en Santa Cruz. Estamos hablando de una batalla constante del pueblo por decir esto soy, de aquí vengo y de aquí no me sacan. Y mi tierra no se vende. Básicamente ha sido eso. Y nosotros no estamos acostumbrados y tenemos que volver a ser parte del debate público de que esa es nuestra historia como bolivianos y bolivianas. No somos solamente una fecha de 1825, la Junta Tuitiva, no somos solamente los momentos de encuentro, digamos, de las élites políticas de Charcas. Somos principalmente un pueblo combativo. Y ese pueblo combativo es en el ton de defender su tierra, defender su identidad, defender su cultura, defender el sentido más básico de decir aquí estoy, esto soy y de aquí no me mueven. Y yo creo que necesitamos esa memoria para replantearnos cómo vamos a ir hacia adelante. Volver a recuperar esas luchas, el principio fundamental, ¿no? De defendernos culturalmente, de defendernos como población. Y solamente así, bajo esa luz, vamos a poder construir no solamente una nueva narrativa de lo que representa Bolivia, que se ha venido profundizando en estos últimos 20 años, con tropiezos, como usted quiera verlo, pero vamos a volver a mirarnos a nosotros mismos desde otra manera. A mí me da mucha pena, José Luis, y yo creo que los compañeros coinciden conmigo, como en estos últimos años, en estos últimos 5, efectivamente por temas de crisis económica, pero ha penetrado un discurso, una narrativa de volver a decir hay que escapar de Bolivia, ¿no? Especialmente en jóvenes de clase media o jóvenes también de las clases populares, especialmente de las zonas periurbanas. Es como que hay que buscar irse del país, buscar irse a Chile, buscar irse a Perú, Argentina, en algunos puntos si es que mejora la economía y demás. Siempre con esa lógica, ¿no? Del lamento boliviano. Yo creo que tenemos que volver a mirarnos, ¿no? Volver a mirar la historia, volver a reencontrarnos en eso y que esa posición nos alumbre hacia cómo seguimos adelante. Entender el Bicentenario para mí es
un esfuerzo colectivo de recontarnos la historia y de encontrar en ese sentido, en esos compatriotas del pasado, ¿no? ¿Qué sueños se han quedado en el tintero? Sin ir muy lejos, ¿qué ha pasado con todo el debate en torno a la constitución política del Estado? Tenemos una constitución de avanzada, José Luis, pero el debate público no se da en cómo se profundiza, en cómo se vuelve toda la constitución realmente en normas que se aplican. Solamente como un ejemplo, en términos medioambientales se vuelve una crisis clave, pero nada de la normativa ambiental está armonizada con la constitución, con las leyes posteriores. Entonces, yo creo que estamos en un momento para repensarnos como nación, en realidad como un Estado plurinacional, desde ese lugar, ¿no? Nuevamente, reconstruyendo, reforzando, reimpulsando, reimaginando, y no diciendo que, bueno, nada de esto sirvió y que, bueno, llegue un gobierno de derecha y te diga, todos esos sueños fueron en vano, todas esas luchas fueron en vano. Todo eso tiene que quedar nuevamente en el pasado porque el MAS tiene la culpa de todo, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar más allá de esas polarizaciones políticas. Ese es el reto hoy como ciudadanos, como ciudadanas, como colectivos también, de poder retejer esos sueños que se han quedado atrás. Muy bien, muchas gracias, Camila. ¿Qué dice Nicolás Melendres en este punto, estos 200 años del país? La parte que más me gusta. Nada, lamento diferir en este último aspecto con Camila, porque yo sí pienso que hay que polarizar. Y me voy a referir a uno de los clásicos de nuestra literatura nacional, el señor Carlos Montenegro, con su... del MNR, exactamente. Pero más allá del MNR, Carlos Montenegro, con su historia sobre Bolivia, había planteado la primera polarización que ha dado vida a este país, la patria y la antipatria. O sea, creo que eso es algo sumamente importante. Tenemos que darnos cuenta quiénes están con la patria y quiénes son los, pues, vendepatrias de siempre. El pueblo ya sabe. Capaz los changuitos no. Que ahorita creo que es un gran margen de votación, José Luis. Los changos de 18 a 25 años creo que son los que le están dando los votos aquí a Tuto. No desde el tono discriminatorio, ¿no? No estoy discriminando, estoy diciendo, estoy describiendo la coyuntura electoral. Pero sé, José Luis, que tu generación, que mi generación, que la generación de mi papá, que mis abuelos saben muy bien quiénes son, pues, los vendepatria. Y sé muy bien que también los compañeros del Alto, de Sencata, del Plan 3000, saben quiénes son los vendepatria, ¿no? Entonces, en este bicentenario tenemos que aludir a eso nomás. Ese es el camino, no hay más. No hay más, señores. Es así de simple. Hay que polarizar con los antipatria, con los vendepatria. Y bueno, aprovecho el espacio, José Luis, a manera también de hablar de estos 200 años. Yo escribí una tesis de licenciatura en ciencia política que es justamente sobre esta etapa. Me hubiese gustado presentarlo en estas fechas. Pero igual se lo puede encontrar. Es una tesis de la Universidad Mayor de San Andrés que es sobre las relaciones boliviano-británicas en el siglo XIX, inspirada en un historiador boliviano que estudió en Inglaterra, que se llama François Cholard. Y es muy interesante lo que dice este historiador y muchos historiadores más. También cito a Gustavo Rodríguez Ostria, que en paz descanse, nuestro ex embajador en Perú y también gran historiador reconocido boliviano. Que él, justamente uno de los libros que escribe es 1825, Crisis Financiera. Y en este texto, estimado José Luis, nuestro querido compañero Gustavo Rodríguez Ostria, hace un estudio e investigación acerca de cómo había nacido nuestra patria, nuestra querida patria, José Luis. Después de las guerras independentistas, estábamos hechos trizas. No teníamos recursos, la gente estaba golpeada, nuestros centros mineros estaban desabastecidos. Estábamos en una situación crítica. ¿Será como ahora? No sé. Pero podemos quizá poner un parangón
para guiarnos un poco sobre la situación internacional también en la que nos encontramos. Y en 1825, estimado José Luis, se empiezan a gestionar los primeros bonos de deuda para salir de la crisis. Y esa es una de las cosas que estudia Gustavo Rodríguez Austria en este libro. Pero que quizá ahí una de las cosas que añado en mi tesis, y que los invito a buscarla, es que esta deuda que se genera en 1825 para salir de la crisis era una deuda hipotecaria. Que se empiezan a generar deudas y bonos para hipotecar el país. ¿Y sabes qué, estimado José Luis? Estas deudas, estos bonos de deuda de nuestro país, comprometían territorio. ¡Qué coincidencia! 1879, perdemos el mar. Y aunque no creas, a través de estas deudas hipotecadas por los históricos vendepatrias de siempre, hemos perdido nuestra cualidad marítima. Entonces, señores, ¿vamos a votar a los que quieren que vuelva el Fondo Monetario Internacional? Sabiendo que el FMI lo que hace no solamente es producir ajustes fiscales, sino también vender nuestros recursos naturales a precio de gallina muerta. Es eso, José Luis, creo que eso es importante para estos 200 años que nos llamemos a la reflexión. Muy bien, muchas gracias, Nicolás Melendres. ¿Qué dice Sandra Rivero también en este punto de los 200 años del país? Adelante. Gracias. Yo voy a empezar diciendo, Lea Nicolás, él le tiene tu nombre esta vez. Gracias a Dios, la historia es cíclica. Y en Bolivia, esa historia cambia de sistema cada 20 años. Cambió el 85, cambió el 2005, estamos 2025, gracias a Dios cambia. Porque escuchar a Nicolás me asusta. Antipatrias. O sea, me parece interesante como tesis ahora funcional para el país, para un país que nos han hecho creer que está desgregado, que está dividido, diferenciado sí, por supuesto, acaba de mencionar los procesos independentistas. Quien entiende los procesos independentistas puede leer claramente esas cosas que nosotros llamamos diferencias, que en realidad en el fondo son tremendas coincidencias. Nosotros nos basamos en el tema de que en lugar de agarrar nuestras diferencias, y si nos basamos en coincidencias, podemos generar un método país, una visión país. En estos 200 años han ido avances, pero no hubo retrocesos. Mentira. Porque a pesar de las dificultades de 200 años, siempre hemos ido avanzando. Eso pues amerita un aplauso, ¿no es cierto? O sea, amerita oye, me quité las cadenas de alguien que asumió que yo era débil y he ido avanzando. El problema y los obstáculos ahora es que, y mantengo lo que yo menciono, no ha existido una metodología de gobierno ni de Estado para hacer crecer a nuestra ciudadanía en términos de desarrollo humano. Como lo mencionaba hace un momento, hemos cambiado los grilletes del colonialismo por los grilletes mentales. Ahora el grillete lo tenemos en la mente. No podemos, somos mediocres, no llegamos, qué macana nuestro país, mejor me voy. Eso para mí son grilletes mentales, que sistemáticamente en 200 años nos hemos ido poniendo eslabón por eslabón. Bien, como decía Camila hace algún momento atrás, ¿qué vamos a hacer en nuestro cumpleaños 201? ¿Vamos a seguir con esos grilletes? Porque definitivamente esta crisis de gobernabilidad y de confiabilidad marca esos grilletes mentales. La desigualdad social y la pobreza son los efectos de esos grilletes mentales. La crisis económica, la crisis de sistemas, la crisis de institucionalidad. Lo positivo, somos un país con riqueza cultural y una diversidad amplia. Es un país que en 200 años ha ido mostrando humanización interna. Ahora tenemos, por favor, derechos de los animales. En la época de mi abuela, el perrito dormía en el patio y a nadie le importaba.
Hoy en día, por diferentes factores, que no es el tema de debate ni de discusión en este momento, la sociedad en su conjunto ha ido humanizándose con ancianos, con niños, con animales, pero hay que ir avanzando en eso. Camila decía, ¿qué pasa con estos 20 años? ¿Vamos a volver atrás? Pero por supuesto que no. No hay un momento histórico donde el país haya ido hacia atrás. Siempre hemos tenido la facultad de agarrar lo mejor de un proceso determinado y mejorarlo. Y siempre con el impulso del, no sé qué estoy haciendo, pero por algún motivo sale bien. Entonces yo creo que en estos 200 años lo primero que tenemos que recordar son nuestras capacidades cognitivas, mentales, físicas como ciudadanos bolivianos, ciudadanas bolivianas, que hemos tenido la cara de dar valentía ante cada situación bélica, no bélica. Nos hemos enfrentado con otros países y aquí estamos. Por favor, José Luis, nos damos el lujo, porque es un lujo, de escoger gobiernos que uno tras otro, sin importar la línea, nos roban. Y seguimos acá, y seguimos de pie, y seguimos luchando, y seguimos trabajando, seguimos creando, seguimos vivos. Yo siempre me digo, cuando alguien me dice, no, por Dios, nos vamos a cubanizar, no es cierto. Vuelvo al tema. Por favor, quien entienda los procesos independentistas de cómo nos volvimos bolivianos y país, eso no va a pasar nunca. Somos un país pacifista, pero con una profunda esencia reivindicatoria, y eso nos hace únicos en el continente y en el mundo. Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que pensar y ponernos a trabajar, indiferentemente quién llegue al gobierno, es en quitar esa mentalidad de yo no puedo, yo no sirvo. Esas cadenas mentales es lo que destruyen el avance. Año 201, celebremos lo que hemos avanzado, celebremos lo que somos, lo que hemos conquistado, y vayamos por más. Pero vayamos por más, no con antipatrias o patrias, vayamos con más siendo uno. Muy bien. Ese es el único mensaje. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Sandra Rivero. Vamos a hacer una última ronda en el programa. El tiempo avanza así rápidamente. Ha habido algunos desfases en los tiempos. Vamos a pedirles a nuestros invitados a 3 minutos, simplemente como reflexión final a propósito de este último punto, o si quieren también hacer referencia a todo lo que se ha conversado en el programa. 3 minutos. Empezamos con Camila Ugalde. Bien, muchas gracias, José Luis. Mira, yo esta última intervención la quiero usar como un espacio para invitar a quienes nos escuchan a usar un poco la imaginación, ¿ya? Porque creo que hay una cosa muy complicada que tenemos también muy instalada con esto que te decía Sandra, ¿no? De que decimos no podemos, no hacemos. Son cosas así como que se te quedan muy clavadas, ¿no? Más allá de que tengas una ideología política. Y una de esas cosas es, siempre ha sido así, ¿no? O sea, partimos de ese paraguas mental para decidir que no podemos cambiar, que no se pueden imaginar las cosas de diferente manera. Aquí yo quiero hacer una intersección con la propuesta específica que yo voy a llevar a la Asamblea, que tiene que ver con profundizar el tema de Madre Tierra. Necesitamos en nuestro país volver a hablar del medio ambiente sin miedo, sin tema porque además eso es lo que permite la reproducción de la vida. No vamos a poder hablar de política ni de economía si no tenemos agua que tomar, alimentos que comer, y no vamos a tener suelos donde producir. Entonces, primero es eso. Estamos en un momento de crisis climática. Necesitamos volver a reimaginar este país y todas sus configuraciones económicas. Donde yo creo que polarizaría, Nico, es por el lado de no se puede seguir una economía que agarre y destruya, que lo único que busque sea la acumulación de dinero, que no sea una economía para sostener la vida. Yo creo que la agenda común que tenemos que tener, a pesar de los partidos, es un modelo de Estado, una lógica económica que permita la reproducción de la vida. Y eso es fundamental. No podemos dejar como quinta rueda del carro el tema de la contaminación de los ríos, porque eso es lo que representa, pues lo más básico, ¿no? El acceso al agua. No podemos dejar de lado la planificación y la industrialización, si es que se pudiera, de los residuos sólidos. Eso no es un tema aparte, es cómo vivimos en ciudades. Estamos entrando a un ciclo de historia nacional donde gran parte de la población está migrando hacia las zonas urbanas.
pero también porque viene de una acumulación de olvido de las zonas rurales, ¿no? Entonces, tenemos que volver a pensarnos en ese sentido, volver a imaginar. ¿Podemos salir de esta crisis? Sí, pero también podemos imaginar un país distinto. Y hay que hacerlo con la bandera de la vida por delante. Yo creo que el debate que se plantea, por ejemplo, en Colombia al respecto de este tema, nos brinda un poco de inspiración para decir, bueno, pues no hemos podido profundizar en temas de madre tierra, a pesar de que es fundamental, pero estamos en momento de hacerlo. Eso es lo que constituye este segundo piso del proceso de cambio, este segundo piso de propuesta que le planteamos al país. De decir, ya, hasta aquí hemos avanzado, ¿qué más tenemos que construir? ¿Cómo más se democratiza? Y cómo más podemos tener pues una vida mucho más sana, mucho más alegre, mucho más digna para todos y todas los bolivianos. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Camila Ugalde. Nicolás Melendres, los últimos 3 minutos, adelante. Estimado José Luis, bueno, primero agradecer por el espacio, igual agradecer a Camila y Sandra por tan interesante debate planteado en esta tarde. Creo que es haciendo hincapié sobre los 200 años en que ya vamos a entrar como país. Es importante, una vez más, primer punto, llamar a la reflexión a la izquierda, dejar la soberbia, dejar de culipandear, dejar de decir por llevarme bien con el enemigo darle la razón. Eso no es conquistar, tampoco es consenso, eso es regalarse. No vamos a recuperar el mar siendo chilenos. Así no funciona. Así no funciona, compañeros. Por favor, reflexionen. Vayamos por caminos de diálogo en la izquierda, sin soberbias y sin ser sobradores. Eso por un lado. Por el otro lado, está bien, de acuerdo, Camila, está bien, hay que cuidar lo que es el medio ambiente, pero creo que eso es algo que también dentro del proceso de cambio nos ha generado conflictos. No perdamos de vista cuál es la agenda primordial de lo que es la revolución democrática y cultural que inició en este país en el año 2006. Creo que si perdemos de vista por estas demandas progresistas como es el medio ambiente, sin tomar en cuenta las necesidades de nuestra población, bueno, pues entonces vamos a caer en un problema que no nos vamos a desarrollar. Hay otras formas de energía que podemos desarrollar, como la tecnología nuclear, que es una energía limpia. Hay otras formas que se pueden generar desarrollo sostenible, pero oye, está bien, tengamos propuestas medioambientalistas para conquistar el voto joven porque está de moda la temática, pero también seremos un poco realistas, pisemos tierra, recordemos que para desarrollarse se necesita extraer, para salir del extractivismo hay que extraer. Uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en día es justamente la falta de exploración de pozos hidrocarburíferos. Y para encontrar pozos hidrocarburíferos, ¿de qué manera se lo hace? Extrayendo. Bueno, entonces está bien, está perfecto. Entiendo las demandas medioambientales, entiendo que Petro sea una de sus banderas en Colombia, pero por favor no perdamos el rumbo en ese sentido. Entendamos que es necesario aún ese desarrollo de industria pesada de la mitad del siglo XX, que aún falta infraestructura caminera a pesar de la lograda en los últimos 20 años. Falta más exploraciones. Nuestro país es más 70% de bosques que desarrollo urbano. Nuestro país tiene más bosques que cualquier otro país del mundo. Bueno, conclusión, ¿se deben mantener leyes incendiarias? Ay, las leyes incendiarias. El gran debate. Las leyes incendiarias. No, obviamente que no. El tema de las leyes incendiarias, obviamente, de hecho, yo pienso que se tiene que crear un impuesto para los señores agroexportadores. Que, mira, José Luis, esto para concluir. No solamente nos echan el humo desde el oriente hasta aquí a La Paz, ¿te acuerdas que aquí estaba el cielo negro? Por los incendios, sino que aparte se fugan los dólares, aparte de quemarnos, fugan los dólares. Muy bien. Eso. Perfecto. Gracias, Nicolás. Finalmente, 3 minutos, Sandra Rivero. Gracias. A mí me asusta escuchar versiones como que sí, el joven es importante, bueno, está de moda, está bien.
Creo que esos criterios son justamente los que no nos dejan determinar la importancia de dar soluciones inmediatas, ¿no? No, el voto joven no está de moda. Es una prioridad la atención a la juventud. El 35% de nuevos empresarios bolivianos son menores a los 35 años y son los más castigados por impuestos, por falta de viabilidad política y por un montón de cosas. No, no es que esté de moda, es imperativo. El voto de la mujer es imperativo. Hay muchas cosas que hemos ido avanzando, pero como bien lo decía, hay que ahondar más en esos temas. Equidad de género, por ejemplo, atención al anciano, atención de niñas en estado de gestación menores de edad. Hay que dar atención inmediata al campesino, revalorizando su actuar en el espacio productivo boliviano. Hay que revalorizar también al exportador, hay que cambiar de sistema de exportación. Por favor, no podemos seguir truncándonos exportando cantidad cuando nunca hemos llegado a los primeros mercados con cantidad. El café es el claro ejemplo, o la quinoa. Hay que cambiar cantidad por calidad, hay que tecnificar nuestro país, hay que meter tecnología, hay que hacer un montón de cosas. Pero más allá de lo que tengamos que hacer, el mensaje es el siguiente. Yo quiero decirles a todos mis compatriotas que en estos 200 años cierren los oídos para cualquier persona que les digan que no pudimos hacer mucho. No es cierto. Somos un país joven, somos un país pujante, indiferentemente cuál es el binomio que les guste, vayan a votar. Es importante. Un cambio de sistema requiere responsabilidad ciudadana. Tengan el valor de decir, yo voto, yo decido. ¿Por qué se implica el voto? Son 200 años de un continuo criterio de lucha, un continuo criterio de avance, donde seguramente hay un montón de cosas que todavía se deben hacer. A Bolivia le falta tanto por hacer y eso debe entusiasmarnos, porque eso es atractivo para cualquier inversor. Lo único que tenemos que hacer es trabajar gobernabilidad, trabajar institucionalidad, cerrar espacios de corrupción básicos, ampliar el tema de mercados, cambiar el sistema energético, ocuparnos de bonos verdes, cerrar instituciones que nos roban dinero, capacitar en desarrollo humano a todos nuestros ciudadanos, cambiar el sistema educativo, y así como puedo tener una lista larga de cosas que tenemos que hacer, al decir tenemos que hacer, digo tenemos que hacer todos, algunos como representantes y otros como fiscalizadores, algunos como electos y otros como los que van a elegir. Todos. Esta deuda y esta crisis no puede pagarlo sectores sociales, indiferentemente a qué se dediquen, cuál es el rubro. No es un pago de deuda, es un esfuerzo de todos para pagar una deuda. Perfectamente, muchas gracias a Sandra Rivero. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de esta edición inusual de Diálogo en Panamericana. Vamos a reiterar, hemos cursado invitaciones a 4 fuerzas políticas para este fin de semana. La siguiente semana también tendremos la posibilidad de cursar invitaciones a la Alianza Libre, al Frente de Unidad, a APB Sumate y también a Libertad y Progreso, Acción Democrática Nacionalista. En esta ocasión hemos cursado invitaciones a 4 fuerzas políticas: el Movimiento al Socialismo, el Partido Demócrata Cristiano, Alianza Popular y finalmente la Fuerza del Pueblo UCS. Esta última fuerza política se excusó de participar de este escenario. Por eso agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales este fin de semana: a Nicolás Melendres como representante del Movimiento al Socialismo, a Sandra Rivero como representante del Partido Demócrata Cristiano y finalmente a Camila Ugalde como representante de Alianza Popular. A nombre de la familia de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.